Sublime gracia del Señor. Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están en esta clase distintivos bautistas. Es una bendición para mí poder ser su maestro y espero que emprendamos juntos esta aventura de sumergirnos en estos importantes conceptos de cuáles son los distintivos bautistas que establecen realmente el fundamento de todo lo que creemos y predicamos aquí en CB. En este primer módulo vamos a ver dos videos. Este es el primero. En este primer módulo vamos a hablar de una manera introductoria de la importancia de los distintivos bautistas y luego vamos a entrar directamente al primer distintivo. Pero quiero hablarles un poquito acerca del curso y las tareas y todo eso para que estén informados y prevenidos. Que ustedes van a ver todo lo que necesitan, lo van a ver en el portal, todo va a estar ahí en una sección que se llama recursos. Ahí va a estar la descripción del curso, el material que tienen que leer, todo material va a estar allí. Si no está ahí, estará con un enlace para poderlo localizar en el internet. Pero todas las instrucciones están aquí. Entonces, les recomiendo estar monitoreando constantemente el portal para que vean cuáles son sus tareas, las fechas de entrega, exámenes y todo lo demás. Entonces, en este primer curso de distintivos bautistas, en este primer semestre, lo que vamos a estudiar son 8 distintivos fundamentales que distinguen a los bautistas de otras denominaciones. Tenemos esto dividido en 8 módulos. En este primer módulo, como dije, vamos a ver la introducción y el primer distintivo. Y luego vamos a ver, cada semana vamos a ir estudiando un distintivo por separado, juntos. Vamos a ir estudiando juntos un distintivo por separado. Allí en el portal ustedes van a encontrar la descripción de este curso, de este semestre de distintivos bautistas. Allí van a encontrar mayor explicación de las tareas y todo lo demás. Pero déjenme decirles brevemente, después de cada módulo va a haber un examen en el portal. Asegúrense siempre de ver el video correspondiente de cada módulo y asegúrense también de haber cumplido con las tareas respectivas a ese mismo módulo antes de tomar el examen. Y al final de todos los módulos también tendremos un examen final. Okay, en esta clase va a haber tarea, va a haber cosas que leer, tienen que hacer sus reportes con todo su formato, como se ha aprendido en la clase de métodos de estudio con su respectiva portada, y va a haber algunos ensayos, algunos trabajos de investigación y tienen que seguir lo que aprendieron en métodos de estudio para entregar sus tareas de acuerdo a esos formatos. Solamente habrá un trabajo extra para los estudiantes de maestría, y ellos van a tener que hacer este trabajo extra. Y todo esto está explicado en el portal. Va a haber una ponderación de su calificación final que está comprendida por lo siguiente. Vamos a tener
los reportes de lecturas, eso cuenta 15% de su calificación. Los ensayos cuenta el 35%, así que es muy, muy importante. Los exámenes de módulo de cada semana cuentan un 25%. El examen final, otro 25%, y eso comprende el 100% de su calificación final. Así que hay que estudiar, concéntrense en la clase, denle el tiempo requerido para que así no se retrasen. ¿Ok? Muy bien, entonces ahora vamos a entrar a la introducción y vamos a ver de dónde viene este estudio y cuál es su importancia. Muy bien, primero vamos a hablar de la importancia de un nombre, pero antes vamos a Dios en oración. Señor, bendice nuestro estudio de hoy, este primer video del módulo 1 sobre la introducción a los distintivos bautistas. Guía nuestra mente, guía este siervo tuyo, Señor, a enseñar correctamente a cada estudiante en esta clase. Necesitamos tu ayuda, Señor. Sin ti nada podemos hacer. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, los nombres son muy importantes. El nombre identifica a las cosas, ¿verdad? Ya sea un objeto, personas, lugares, etc. Los nombres que son gramaticalmente sustantivos, pues cambian el significado con el paso del tiempo. Por ejemplo, palabras como correo. Antes el correo era el que corría para llevar las buenas nuevas. Tenemos ejemplos de estos en la Biblia, ¿verdad? Ahora el correo es mucho más moderno. Ahora hasta tenemos correo electrónico. Ya nadie tiene que correr para entregar recados o mensajes. La palabra salud, salud incluso en la Biblia antigua, significa salvación. En la Biblia que usamos nosotros, Reina Valera 60, significa solamente la salud física. Entonces vemos cómo cambia esto con el tiempo a pluma. La palabra pluma ha cambiado también de significado. En un tiempo la pluma era precisamente una pluma, ya sea de algún ave como la codorniz, como el ganso, y se utilizaba con un tintero, se remojaba la punta de esa pluma en una tinta hecha y contenida en un pequeño recipiente. Se remojaba la punta y con eso se escribía. Eso se le llamaba pluma o bolígrafo, se le llama en otros países. Entonces eso ha cambiado el concepto, ¿verdad? Con el paso del tiempo. La palabra iglesia también ha cambiado y tomado muchas acepciones. Iglesia se puede referir al edificio, se puede referir al grupo de personas, se puede referir a una institución, se puede referir a una área geográfica, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, la iglesia latinoamericana, la iglesia en Europa, la iglesia de la Edad Media, en fin, toma diferentes acepciones. Bueno, así vemos que el nombre de una denominación como el nuestro, bautista, también puede cambiar de nombre. Por lo tanto, es necesario hablar de cuáles son las características distintivas de ese objeto, lugar, cosa que estamos describiendo para que pueda ser no solamente bien identificado, sino que no sea confundido. Nosotros sabemos que en el Nuevo Testamento a los cristianos se les llamó de diferentes maneras. Se les llamó los del camino, por ejemplo, en Hechos 9:2 y Hechos 24:22.
Y en Hechos 19:23 específicamente, en Hechos 19:23 se les llamaba los del camino. Luego se les llamó cristianos. En Hechos 11:26 leemos, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Luego en Hechos 28, 22 se les llamó incluso secta. Leemos ahí en ese pasaje, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y bueno, así podemos ver a través de la historia los nombres adaptados o adoptados, en este caso de otros grupos. Vemos algunos nombres. Nosotros pensaríamos, bueno, sería bueno, en vez de llamarse Iglesia Bautista, ¿por qué no se nos llama Iglesia de Dios, Iglesia de Cristo o Iglesia Cristiana simplemente? Bueno, hay algún pequeño problema con eso, porque hay otros grupos evangélicos o denominaciones y hasta sectas que llevan esos nombres. Por ejemplo, el título de Iglesia de Cristo son los campbelitas. Los campbelitas son los que creen que la salvación se gana por el bautismo. Eso es salvación por obras. Hay un grupo de iglesias con muchas ramificaciones que se llaman la Iglesia de Dios, que son de la línea de las iglesias pentecosteses, y esas pues tienen falsa doctrina en algunas cosas. Entonces no quisiéramos ser identificados con ellos. En el caso de los bautistas no han adoptado el nombre por ellos mismos. Siempre les fue dado como un apodo despectivo por sus enemigos. Todo eso lo vamos a estudiar después en Historia de los Bautistas. Pero lo que sí podemos decir acerca de los bautistas es que los bautistas no son protestantes. En la famosa dieta de Spears o diet de Spears, diet es la palabra alemana para día, en 1529, allí fue donde se acuñó el término protestante, y era para los que no querían acatar o adoptar las disposiciones de la Iglesia Católica, de la universalidad de esa iglesia. Entonces los que disintieron de eso fueron llamados protestantes. Entonces los bautistas ni siquiera estaban allí, por lo tanto nosotros como bautistas no podemos ser llamados protestantes, y no podemos ser protestantes tampoco en el sentido de que nos separamos de la iglesia, porque la denominación bautista nunca perteneció a la iglesia católica como tal. Me refiero a grupos como los metodistas, como los presbiterianos, los episcopales. Todos esos grupos salieron de la iglesia católica. A ellos propiamente sí se les podría llamar protestantes, porque salieron de ahí, pero en el caso de nosotros no es así necesariamente. Déjenme mostrarles aquí una gráfica del origen de las denominaciones. Esto también va a estar en el portal. Un momento aquí. Aquí está. En este documento que ustedes van a ver, ustedes pueden ver aquí todos los nombres de estos grupos que sí salieron de la Iglesia Católica, y por lo tanto se pueden
denominar correctamente como protestantes. La Iglesia Ortodoxa, el luteranismo, la Iglesia Anglicana o Reformada, la Iglesia Reformada de estilo presbiteriano, en fin, otras, ¿no? Entonces a estos sí se les puede llamar correctamente protestantes, pero no así a los bautistas. Nosotros no somos protestantes. Tampoco somos una secta. Los libros de historia eclesiástica, tanto de la Iglesia Católica como de otras sectas como los Testigos de Jehová y otros, les encanta clasificar a los bautistas como secta. Por supuesto, nosotros no somos sectarios. Los sectarios son los que se como una rama, una ramificación, alguien que se desprende del tronco principal, y nosotros nunca nos hemos desprendido de ningún tronco, ni siquiera de la Iglesia Católica y por supuesto menos de la Iglesia verdadera que ha predicado y defendido los conceptos, los distintivos y las doctrinas de los apóstoles. En algunos libros van a encontrar que los bautistas, según ellos, comenzaron con Roger Williams, un pionero en la Nueva Tierra, en América, venido de Europa, o de John Smith, que fue un líder holandés. Pero no, nosotros no venimos de ellos, y tampoco de Juan el Bautista, como algunos creen que de ahí tomamos nosotros el nombre. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que queremos los bautistas? ¿Por qué la importancia? Bueno, todavía a manera de introducción, antes de ni siquiera hablar un poco de eso, primero vamos a hablar de lo que no creemos los bautistas. Los bautistas no creemos que solo los bautistas se van a ir al cielo. Algunos creen que ese es el caso, pero no, de ninguna manera. La manera de ir al cielo es bien sencilla. La Biblia dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces cualquiera que pone su fe en Cristo para su salvación no tiene que pertenecer a una iglesia bautista o hacerse bautista para ser salvo. Lo que necesita hacer es confiar en Cristo para su salvación, y eso es suficiente. Entonces, ¿por qué el nombre bautista? Bueno, de eso se va a tratar toda nuestro estudio durante este semestre. Es importante. Los bautistas no creen que todos los que llevan el nombre bautista son realmente bautistas. Entonces hay que definir eso también. Los bautistas no creen tampoco que son mejores que otros cristianos. O sea, no por el hecho de decir, bueno, yo soy bautista. Eso quiera decir automáticamente que somos mejores cristianos que otros. No, de hecho, puede haber y hay mejores cristianos que los bautistas en otras denominaciones, aunque estén desviados en alguna doctrina, en algún aspecto de la doctrina cristiana. Muy bien, vamos a hablar acerca del comienzo de la iglesia. Lo que necesitamos decir es, primero, la iglesia no fue comenzada por ningún hombre, la iglesia fue comenzada por Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque algunos creen que la iglesia comenzó en el Pentecostés, y voy a hablar de esto un poquito más adelante. Pero mire la promesa que Cristo le hizo a Pedro en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto está perfectamente bien establecido en el Nuevo Testamento. Déjame ajustar un poco aquí la pantalla. Muy bien. Cristo estableció también principios de disciplina para su iglesia. En Mateo 18, 17 está hablando de la disciplina, en donde enseña que si una persona
ha pecado, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Y dice, si no te oyere, trae a otros 2 o 3 testigos. Y si no los oyere, este es el versículo, si no los oyere, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ¿cómo podía establecer principios Cristo para su iglesia si su iglesia no había comenzado? Para los que creen que la iglesia comenzó en el Pentecostés. Ya el Señor había dicho que ahí estaban los principios, que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estaba Él en medio de ellos. Y los apóstoles lo que iban a hacer es solamente darle continuidad a lo que ya había comenzado, ¿verdad? Dice, por ejemplo, Efesios 2, 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia no la comenzó Pedro, la iglesia no la comenzó Roger Smith, Roger Williams o John Smith o Juan el Bautista. La iglesia la comenzó el Señor Jesucristo y los apóstoles edificaron sobre el fundamento que es la piedra del ángulo, la cual es Jesucristo. Y como dije, la iglesia no comenzó necesariamente en el Pentecostés. ¿Por qué? Porque eso implicaría que se fundó la iglesia en ausencia de su fundador. Ya se había ido el Señor Jesucristo. Y además porque establecería precedentes doctrinales peligrosos, como hablar en lenguas y el bautismo del Espíritu Santo. Algunos creen que estas señales se dieron ahí como parte del establecimiento de la iglesia, cosa que no es así. Y también porque aparecería como que Pedro fue el fundador de la iglesia, y eso tampoco no puede ser así. Muy bien, entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar estos distintivos? Bueno, los distintivos, en primer lugar, como su nombre lo dice, identifican, distinguen. Distinguen no solamente de los que tienen el mismo nombre, sino de otros que tienen otro nombre. Entonces, es importante establecer eso. Los distintivos también dan una reputación, ¿verdad? En este caso, pues es una reputación buena. ¿Quién no sabe que los cristianos nos basamos en la Biblia? Pero específicamente los bautistas enfatizamos que toda la doctrina debe ser basada única y exclusivamente en la Biblia, que es el primer distintivo, y de eso vamos a hablar aquí. Ahora bien, algunos señalan, bueno, pero los bautistas no son los únicos que creen en que la Biblia es la única regla de fe y práctica, o los bautistas no son los únicos que han predicado o defienden la libertad de conciencia o la autonomía de la iglesia. Es verdad, pero nosotros estamos hablando aquí del grupo conciso de los 8 distintivos bautistas en conjunto, no individualmente, ¿verdad? Porque es como decir, si estamos hablando de la descripción, digamos, de un perro. ¿Qué es un perro? Bueno, es un animal que tiene pelambre, tiene orejas puntiagudas o caídas, según el caso, tiene bigotes y cosas así. Entonces, ¿eso es suficiente para describir a los perros? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos otros animales tienen pelambre, los burros, los caballos, el camello, en fin, muchos animales. Pero tiene bigotes, sí, pero también el gato tiene bigotes, los pumas, las panteras tienen bigotes, muchos otros animales tienen esas características. Pero todas las características en conjunto, el pelambre, las orejas, los bigotes, su manera de ladrar, de hacer ruido, la manera como come, etcétera, todo eso en conjunto distingue al perro de algún otro animal. Bueno, de la misma manera, los 8 distintivos, y debo decir,
algunos, aún dentro de los bautistas, algunos hablan de 6, de 7, 8 o algunos hasta de 9 distintivos. Al analizarlos vemos prácticamente que son los mismos. Aquí los hemos nosotros clasificado en 8 distintivos. Pero sea como fuere, los tomamos en un conjunto y eso, mis hermanos, es lo que nos distingue, lo que nos caracteriza. Muy bien, gracias hermanos por su atención. Dios les bendiga.